Empiezo agradeciendo la asistencia de todos los presentes, gente importante, amigos y sobre todo grandes luchadores por la libertad y la democracia. Agradezco a Books and Books, que es el mágico centro clásico en esta parte del mundo para leer y para tener acceso a los libros. Pero también agradezco al Inter-American Institute for Democracy, cuyo fondo editorial publica este libro. El Inter-American Institute for Democracy, si ustedes ven la gente que lo compone, es sin duda hoy día uno de los más importantes centros de pensamiento de las Américas. Desde Carlos Alberto Montaner, que ya no está con nosotros, hasta la gente que está activa y nuestra más reciente incorporación, el reverendo Tony Ramos, verán ustedes gente que siempre ha pensado y que siempre ha luchado por defender lo que piensa. Persistir y resistir con esta tapa, con esta presentación que está dedicada a tres amigos, a tres luchadores por la libertad, Carlos Alberto Montaner, Fernando Villavicencio y María Corina Machado, quiere poner de relieve en mi libro la personalidad de tres personas caracterizadas por su liderazgo, por su ejemplo y por su valentía. Carlos Alberto Montaner, hay un ensayo dedicado a él, escrito a los pocos días de su partida, resumido como generosidad, talento y valentía. Ustedes ya han dicho todo lo demás. Amigo mío, con el que precisamente a lo largo de los años de su permanencia aquí en Miami, hablábamos del título de este libro, de esto que hoy día se ha vuelto un título de libro, porque la vida en el exilio y la lucha contra el crimen organizado que ejerce como dictadura y que ha tomado el poder el gobierno en varios países no es fácil. Ellos tienen el monopolio de la violencia, de la comisión diaria de crímenes con lo que se llama terrorismo de Estado, del engaño con narrativas falsificadas que les consigue hasta buena imagen a nivel internacional y de la impunidad. ¿Cómo se puede luchar contra ese aparato que además está sustentado con recursos ilimitados por el crimen, por el narcotráfico, por la migración forzosa, por el secuestro, por la rapiña, por todo tipo de crímenes que producen dinero? Solo se puede luchar como lo hace esta gente. Carlos Alberto Montaner, que en los momentos de dificultad del exilio decía: Carlos, hay que persistir, hay que resistir y volver a persistir. O como lo hace Fernando Villavicencio, a quien tengo dedicado un trabajo escrito, como se ha dicho aquí, a los pocos días de su asesinato, donde sostengo y demuestro que el asesinato de Villavicencio en el Ecuador es una repetición del socialismo del siglo XXI. ¿Quién sigue? Y este ensayo no se limita a sospechar, acusa. Acusa al socialismo del siglo XXI, representado por Correa y su grupo criminal en el Ecuador. Acusa a Cuba, representada por los Castro y Díaz-Canel. Acusa a la dictadura de Venezuela en la persona de Maduro, Diosdado Cabello y su entorno. Acusa la complicidad de Petro en Colombia y acusa a las dictaduras de Ortega en Nicaragua y de Evo Morales y Arce Catacora en Bolivia como responsables de este crimen. Aquí en el Ecuador se ha condenado a los autores materiales, a los sicarios, no sin antes matar a más de la mitad de ellos en las mismas cárceles del Ecuador, lo que demuestra la capacidad criminal y el grado de peligrosidad del grupo de delincuencia organizada transnacional, que se presenta bajo el rótulo político de socialismo del siglo XXI y el alias de Castro-chavismo. Y la tercera imagen es la de María Corina Machado, que es la única líder de este grupo que he escogido, viva, que además está en plena batalla,
que está librando la batalla por la liberación de Venezuela y a través de eso por la liberación de las Américas. Porque el resultado de lo que pase en Venezuela no solo va a afectar a Venezuela y a los venezolanos, va a determinar por lo menos el curso de los próximos 25 años de la historia en las Américas, en todas las Américas, Estados Unidos, Canadá, la América anglosajona y Latinoamérica, porque quienes quieren mirar como cosa que no es de ellos, desde América del Norte al tema venezolano, tienen nomás que recordar que uno de sus principales problemas es su frontera, que han sido víctimas en los últimos años de la mayor del mayor ataque y de la mayor invasión a través de la migración forzada, y que esa migración forzada tiene una sola causa: las dictaduras. Que el momento en que desaparezcan las dictaduras en las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, habrán desaparecido las causas que generan esta presión, que está destrozando economías, que está destrozando seguridad y que está atacando las sociedades de todas las democracias de los países de las Américas, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y todo lo demás. Por eso este libro se concentra en la imagen de estos tres líderes, que son tres guías, que son tres ejemplos, a los que yo califico brevemente: Montaner, talento y generosidad; Villavicencio, un mártir, porque lo han matado cuando estaba ganando la elección en el Ecuador. Hoy día sería el presidente del Ecuador. Con un mensaje que quiero repetir sobre el particular: el socialismo del siglo XXI mata. Ahí hay una larga lista de la gente que ya ha matado. Villavicencio es uno de los últimos, pero hay 27 muertos más en Venezuela en las últimas semanas por el asesinato de mantener la dictadura castrochavista en Venezuela. El socialismo del siglo XXI mata y por lo tanto no es política, es crimen. Y el tema de María Corina Machado, en que el ensayo que yo realizo, he escrito muchos más, pero este me parece importante, refleja un momento en el que María Corina gana la elección primaria en Venezuela. Y dice: el retorno a la democracia en Venezuela depende de proteger la libertad y la vida de María Corina Machado. Y ahí estamos hoy día. Durante todo este año, María Corina Machado ha derrotado sucesivamente a la dictadura. Hoy día le acaba de infligir otra derrota. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha sido recibido por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que hasta hace unas horas se rehusaba a reconocer el resultado en Venezuela. Pues le ha dado una recepción oficial, lo ha recibido oficialmente y lo ha tratado como presidente electo de Venezuela. Nueva derrota. Después de una jugada magistral de estrategia que consistió en sacar de las manos de la dictadura venezolana al presidente electo para que, bajo protección de la Unión Europea, pueda estar en un lugar donde no lo apresen, donde no lo torturen, donde no lo maten, para tomar el poder el 10 de enero del próximo año, que es cuando corresponde. Dicho eso sobre estos tres personajes, y con los agradecimientos a Tony Ramos, que debería llamarse Modesto, no Antonio, a Tomás Regalado, a Ileana Labastida y a Ricardo Israel por haberme abreviado el tiempo de hablar de estas tres personalidades tan importantes, todos amigos personales, todos amigos del instituto, todos parte de este esfuerzo que es interamericano. Déjenme hablarles brevemente del contenido del libro. El libro tiene 57 ensayos. Y los 57 ensayos están clasificados en democracia, elecciones, organizaciones internacionales, la Primera Guerra Global y después países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Venezuela. En los ensayos sobre democracia están todos los países de las Américas, incluidos Estados Unidos y Canadá. Déjenme dejarles el título de alguno de estos ensayos, que algunos han sido ampliamente publicados por Infobae, por el Diario Las Américas y por otros medios, y otros han pertenecido
a entregas especiales que yo he hecho o aparecen recién en el libro. Las democracias siguen ausentes en la lucha de los pueblos contra las dictaduras. Escribía yo hace menos de un año. Hoy día parece que menos, porque las democracias, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Chile, que en su momento se caracterizó por ser paradictatorial, Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá, El Salvador, Costa Rica, la Unión Europea, están menos ausentes en la lucha de los pueblos contra las dictaduras, están participando, importante. Otro título, los gobiernos paradictatoriales en las Américas. Paradictatorial quiere decir gobierno democrático, elegido en democracia, pero al servicio de las dictaduras. Qué triste papel el de Lula, paradictatorial del Brasil, el de Petro, paradictatorial de Colombia, y el de López Obrador, que cierra su mandato siendo un paradictatorial y un servil de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Están en evidencia. El mundo ya no duda que Lula, Petro y López Obrador son sirvientes de las dictaduras. ¿Por qué? Porque le están pagando a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua el haberles dado dinero mal habido para que tomen el poder. Otro título. La propiedad privada es un derecho humano y es elemento esencial de la democracia, que mereció incluso un foro en el Inter-American Institute for Democracy, porque la gente tiene vergüenza de la propiedad privada. Cuando no hay libertad sin propiedad privada. La propiedad privada es la esencia de la libertad. Si no eres dueño de algo, no vas a ser nunca libre. Pero hay que perder la vergüenza de defender la propiedad privada y no hay que aceptar que los gobiernos populistas, que después se convierten en dictaduras, nos regalen cosas haciéndonos creer que somos propietarios, acostumbrando al pueblo a la dádiva en vez de promover la energía productiva de cada ser humano para tener su propiedad privada y para ser rico si puede. Porque la riqueza tampoco es una vergüenza. Otro título, las dictaduras son la causa de la migración forzada del siglo XXI en las Américas. Está explicado. En materia de elecciones, ustedes van a encontrar en este libro el concepto de dictadura electoralista desarrollado, que es un concepto que yo aporto al estudio de la ciencia política y la sociología en este siglo. Dictadura electoralista es simplemente un sistema creado por el socialismo del siglo XXI donde el pueblo vota pero no elige. Llevan a toda la gente a votar, pero las dictaduras controlan la inscripción, controlan los jueces, las autoridades electorales, controlan incluso quiénes van a ser candidatos, lo que han hecho con María Corina Machado. Tienen su oposición funcional, que es otro concepto que hemos desarrollado, y finalmente tienen el manejo de los números, como ha intentado hacer Maduro el 28 de julio y siguientes, donde pueden falsificar el resultado y sobre eso falsificar una narrativa y sobre eso masacrar para quedarse en el poder, que es la agenda que se ha aplicado siempre en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y 10 años en el Ecuador en este siglo, y que ahora no se aplica más en Venezuela porque el pueblo venezolano está ganando. En terrorismo de Estado, lo que es el terrorismo de Estado judicializado, y un concepto importante que dice la ideología y la política son antagónicas e incompatibles con el crimen organizado. Cuando vean ustedes los dictadores de Cuba, de Venezuela, de Bolivia o de Nicaragua, no les den calidad política. No tienen ideología, son criminales. ¿Cuál es la ideología? La ideología de perseguir hoy día a la gente, torturarla mañana, de asesinarla. La ideología que ha puesto fuera de Venezuela 8 millones de venezolanos y que quiere poner 3 o 4 más para que los venezolanos se asusten y no defiendan el triunfo del 28 de julio. La ideología cubana que ha vaciado la mitad de la población de Cuba los últimos 65 años. No es ideología, son criminales. Lo mismo que han hecho en Bolivia, que hoy día está prácticamente incendiada, haciendo desaparecer el gas y convirtiéndola en un país miserable, como la dictadura cubana hizo desaparecer el azúcar y como la dictadura venezolana hizo desaparecer el petróleo. El concepto de Primera Guerra Global, que hay que leerlo, que es un aporte que yo hago en el sentido de explicar que con la invasión de Rusia a Ucrania se abre el primer frente de la guerra global,
que se llama global porque es una guerra donde hay un frente reducido, donde hay lucha armada solamente entre dos grupos, pero que nadie en el mundo globalizado está excluido de esa confrontación. O sea, el concepto de neutralidad clásico del derecho internacional, que tiene dos elementos, no participación y el hecho de mantenerse separados de la confrontación, no se aplica. Es toda la ayuda de Occidente y prácticamente en Ucrania y Rusia se está confrontando todo Occidente, Ucrania apoyada por la OTAN, por Estados Unidos, solidarizada por el Japón, y la invasión rusa con la ayuda de todas las dictaduras de Irán, de China, del terrorismo palestino, etc. El segundo frente se abre con el ataque de Hamas al pueblo israelí, y no hay que permitir que el tercer frente sea Venezuela, porque eso es parte de la estrategia del grupo criminal global. Otro concepto, el socialismo del siglo XXI inició la conspiración contra Milei, está en pleno curso, hay que poner atención a eso. En Bolivia, la dictadura subordinada a Cuba, la boliviana, entrega a Bolivia a Rusia, China e Irán, ya ha sucedido. El litio boliviano y los recursos estratégicos, uranio, entre esos, están en manos de Rusia y China, y nadie ha dicho nada. Y han firmado un convenio que han convertido a Bolivia en el centro militar de Irán, en pleno curso, todo público. Brasil, Lula vulnera la Constitución y somete a Brasil a las dictaduras que violan los derechos humanos. Colombia, Petro repite en Colombia el exitoso plan castrochavista aplicado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua: empobrecer, dar miseria y levantar el populismo para hacer a la gente ociosa primero y miserable después. Cuba, el 11 de julio del 2021 el pueblo de Cuba inició el inexorable fin de la dictadura. Por eso hay que persistir y resistir, porque ha empezado y si nos cansamos no va a terminar. Y otro sobre Cuba, la libertad y la seguridad de las Américas pasan por la liberación del pueblo cubano. En Ecuador el tema del asesinato de Villavicencio, y en Venezuela el ensayo sobre María Corina Machado. Termino diciéndoles que esto de persistir y resistir tiene un límite. Y el único límite es la victoria. El final que llama María Corina Machado es la liberación de los pueblos. María Corina está desarrollando hoy día una acción libertadora, como la que fue empezada hace poco, más o menos 200 años en Venezuela, por los libertadores que terminaron liberando 5 países de las Américas. Solo que, concluyendo como tiene que concluir este proceso, va a ser liberar toda la América, porque hoy día la lucha del pueblo venezolano en Venezuela está disputando un tema que es muy grave, y es que la dictadura cubana está defendiendo su sobrevivencia en Venezuela, con la sangre de los venezolanos, porque si cae el dictador Maduro, que ya está 60% caído y avanzando, la dictadura cubana también cae, porque se sabe que si el 10 de enero del próximo año se posesiona sin condiciones el ganador de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, lo que va a pasar es que la dictadura cubana tiene el tiempo contado, porque pierde no solamente su principal plataforma y su principal centro geoestratégico de expansión, porque la liberación ha comenzado y no se detiene hasta que Cuba, Nicaragua, Bolivia sean pueblos libres y se acaben además los gobiernos paradictatoriales. Esa es la importancia de esta épica que se está desarrollando hoy día en Venezuela en tiempo real, y a la que toda la gente que quiera libertad en el mundo y toda la gente que quiera futuro para sus hijos en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, tiene que apoyar. Por eso, persistir y resistir es hasta recuperar la libertad, que no es otra cosa que la normalidad. En el siglo XXI nos hemos acostumbrado a la anormalidad, a que los criminales tomen el poder, a que maten, asesinen y torturen y tengan impunidad, a que roben lo que quieran, a que se presenten en foros internacionales y defiendan el narcotráfico, como lo ha hecho Chávez, como lo ha hecho Maduro, como lo ha hecho Evo Morales, como lo ha hecho Castro, como lo ha hecho Díaz Canel, como lo hace Ortega. Eso es la normalidad.
persistir y resistir hasta volver a ser normales, que quiere decir ser libres, defensores de la libre opinión, defensores de la propiedad privada, creando un futuro para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Gracias.